Quiero saludar de una manera muy particular a las niñas y a los niños que están aquí presentes, que desarrollan su catequesis durante todo el año para recibir a Jesucristo en la Eucaristía. Sus familias, en la medida en que nosotros descubramos el sentido que tiene la Eucaristía, muchas cosas, sin lugar a dudas, transcurrirán de manera diferente. Ustedes y yo, partícipes de la Eucaristía, algunos de manera habitual, otras personas de vez en cuando. Hablar de Eucaristía es hablar de pan, y en el mundo tenemos mucha hambre, y hay mucha gente también que desperdicia y que despilfarra la comida. Cuando hay hambre y cuando hay despilfarro, significa que detrás de eso hay un modo de vivir. Hay unas opciones que los seres humanos hemos hecho. Hay unos antivalores que hemos decidido encarnar nosotros, que son las que causan que haya hambre en unos y despilfarro vergonzoso en otros. Y si uno mira las causas del hambre y las causas del despilfarro, podría encontrar también por ahí una ruta para superarlas. Frente a eso, ¿qué significa que nosotros nos reunamos dominicalmente en el día hermoso, el día del Señor y en el gran encuentro de la familia, que es la Eucaristía? Existen en muchas familias la hermosa tradición de reunirse el domingo al almuerzo de la familia, sobre todo cuando ya los hijos han ido y el domingo se reúnen nuevamente. Este es el encuentro nuestro como familia dominical en la Eucaristía, en nuestra catedral, en todas nuestras parroquias. ¿Y qué significa entonces también reunirnos para la Eucaristía? Las personas que nos nutrimos de la Eucaristía los domingos o entre semana y cada vez que uno pueda tendría que hacerlo, reconocemos que detrás de ese gesto también hay un estilo de vida. También hay unos valores que nosotros hemos decidido adoptar como valores de vida. También hay unas opciones que hemos nosotros hecho para llevar una vida verdaderamente humana, donde ojalá no haya nunca más hambre ni despilfarro. Y sin embargo, parece que la ruta todavía es complicada, es larga para que eso suceda. Miren ustedes el pequeño texto que acabamos de leer del Evangelio, del capítulo 6 de San Juan. ¿Comenzó con qué? Con un gesto en el cual un joven puso a disposición todo lo que tenía, unos pocos panes, unos pocos peces. Todo comenzó ahí. Y cuando fue capaz de poner en común y de compartir, desprendiéndose de todo, y puesto esto en las manos de Jesús, esto se convirtió en un alimento que sació el hambre de la multitud. Más aún, se recogieron unas sobras que hacía que alcanzaban para muchas personas más que también seguirán teniendo hambre. Los que participamos de la Eucaristía estamos haciendo una opción por la capacidad de compartir. Todo comenzó con ese gesto, multitud con hambre y alguien capaz de desprenderse de lo que tenía para ponerlo en las manos del que hace posible que eso alcance para todos, Jesús. Ustedes y yo, ¿con qué actitudes participamos en la Eucaristía cuando venimos al templo parroquial? ¿Acaso nosotros vamos descubriendo la hermosura de lo que significa este gesto tan familiar de reunirnos para escuchar, para comer la doble mesa, la mesa de la palabra de Dios y la mesa eucarística? O permítanme, lo digo así, muy amistosamente, ¿caemos nosotros en la indiferencia banal? Voy a misa cuando tenga tiempo, cuando no haya otra cosa más interesante que hacer. Un programa de televisión más interesante, una salida recreativa y si acaso
queda tiempito, voy a misa. Una indiferencia total, cuando de pronto haya un hueco en mi vida, ahí meto una misa. De resto no, me valgo por mí mismo. O participamos en la Eucaristía a veces con la actitud del espectador, el que viene a mirar. Y hay personas que se pasan mirando a los que aquí estamos haciendo algo, o de pronto se la pasan mirando el reloj todo el tiempo, a ver a qué hora se va a acabar esto. O esa tentación tan extendida que hay hoy. Entonces pasamos la Eucaristía mirando el celular. ¿Qué mensaje llegó? ¿Qué WhatsApp nos mandaron? ¿Qué foto me quedó pendiente por ver? Como si estuviéramos en un campo recreativo. ¿Acaso es esa la actitud de pronto cuando participamos en la Eucaristía? Que denota una cierta indiferencia. Una cosa es estar allá en el parque para distraernos en el parque, otra cosa es estar en la casa nuestra del templo para orar. Y cada momento tiene algo particular, cada actividad se hace en un lugar distinto. ¿O acaso nosotros participamos en un rito que se repite y se repite mecánicamente? ¿O de pronto participamos sencillamente, permítanme lo digo también con todo mi cariño, vamos a la misa buscando una serie de curaciones extraordinarias y entonces les preguntamos a todos los padres, Padre, ¿usted hace misas de sanación? Y yo tendría que decirlo de verdad muy claramente, no existen las misas de sanación. Jesucristo no inventó la Eucaristía para eso, no la inventó. Otra cosa es que en la Eucaristía yo pida por los enfermos, como pido por los difuntos, como celebro en la Eucaristía el amor conyugal de una pareja que se casa. Pero no, una misa de sanación no es, porque Jesús no inventó la Eucaristía, no la creó para eso, para ver si me pasa el dolor de cabeza. Le estamos agregando a la Eucaristía una serie de cosas que no tienen que ver con la Eucaristía. Jesús nos regaló allá el don de su propia vida, con el cual trajo a este mundo reconciliación y paz, superando el mal, superando el pecado, superando la muerte. Eso es Eucaristía. No le agreguemos sanaciones y curaciones que queremos obtener de ella, porque no existen así. Jesús no creó la Eucaristía para eso. Hemos añadido un montón de cosas. Y entonces, si la sanación no funciona, a la Eucaristía no vuelvo. O venimos a la Eucaristía a veces participando en ella, cuando a veces nuestra vida comunitaria es una vida dura. Comulgamos del mismo cuerpo, pero somos injustos en la casa. Comulgamos el mismo pan, pero somos violentos en la casa, somos violentos en el trabajo, somos injustos en los sueldos que les pagamos a los que trabajan con nosotros, y así queremos nutrirnos de la Eucaristía. Miren, detrás de la Eucaristía hay un estilo de vida, no es simplemente una práctica mecánica que uno hace, son unas opciones de vida que uno toma, las opciones de Jesús. Eso es hermoso, compartir la Eucaristía. La primera lectura del libro del Deuteronomio, ese texto fue escrito cuando ya Israel estaba en la tierra prometida. Ya había pasado la marcha por el desierto y estando en la tierra prometida tenía otros riesgos diferentes a los que vivió durante el desierto. En el desierto tenía serpientes, escorpiones, hambre y sed. Allá en la tierra prometida, ya instalados, no tenía esos peligros. Pero sin embargo, ese texto recuerda esa marcha por el desierto para que haga memoria de aquello que el Señor hace por su pueblo y para que haga memoria para evitar otros peligros. Ya en la tierra prometida los peligros no son ni escorpiones ni serpientes, y seguramente tampoco era el hambre y la sed. El peligro mayor era la idolatría, entregarle su vida a falsos dioses. El peligro grande era la autosuficiencia, donde uno se cierra en sus propias seguridades y sencillamente acude al Señor cuando tiene una necesidad. De lo contrario, no. Ese es el peligro mayor, una orgullosa autosuficiencia personal.
por la cual uno termina solamente utilizando al Señor como una salida de emergencia cuando ya mis seguridades no me funcionan ni me responden. La seguridad de mi plata, la seguridad de mis bienes, la seguridad de mi salud, la seguridad de la estabilidad que yo tengo, y cuando no me funciona, comenzamos a apelar al Señor. Ese era el riesgo que tenía Israel. Idolatría, abandonar al verdadero Dios y poner su corazón en falsos dioses. Como pasa también hoy, exactamente nos pasa lo mismo. Idolatría de uno mismo, su propio orgullo autosuficiente, soy capaz de todo. Y cuando de pronto me siento vulnerable, acudo al Señor a ver si me puede dar una ayudita en una relación un poco más bien interesada que una relación de verdadero amor. Haga memoria de eso. Recuerde el pueblo lo que vivió allá. Haga memoria de un Dios que es permanentemente entregado por su pueblo. No te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto y de la esclavitud. Bellísimo. Hagamos memoria de nuestra vocación, personas libres, que ninguna cosa, ningún apego le quite a nuestra vida libertad y alegría. Memoria de eso. La vocación de los seres humanos es la libertad, no es estar esclavos de nadie ni de nadie. La vocación nuestra no es someter a otras personas. Las maneras como nos sometemos los seres humanos se multiplican. Mujeres sometidas en los hogares, niños sometidos en los hogares, personas sometidas en condiciones de trabajo que son inhumanas. Las formas de sometimiento son bárbaras. Haz memoria que tú eres alguien llamado a la libertad y por eso el Señor camina contigo. Haz memoria de que tú eres alguien que vive con un vínculo de amor, con un Dios que estableció alianza contigo. Alianza no es un ídolo. Alianza es el Dios vivo que establece una relación cercana. Pero de manera especial, una expresión de la primera lectura del Deuteronomio me parece interesante subrayarla. Y yo te daré un alimento que tú no conoces. Un Dios generoso, cercano, que va dando alimentos que uno ni siquiera se imagina. Alimentos desconocidos. Ese Dios de amor que en la tierra árida, en el desierto hizo brotar agua. Ese Dios de amor que en el desierto dio un alimento que no conocieron antes los padres. Ese Dios de amor que en las condiciones de necesidad verdaderamente acompaña con un alimento que nosotros no conocemos. En su momento, el maná, una especie de rocío que caía en la mañana y que luego en la tierra al secarse se convertía como una pequeña masa con la cual ellos comían. Pero un alimento que para ellos era absolutamente nuevo, el alimento de mi palabra, para que sepan que no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos todos suplir nuestras necesidades diarias, satisfacerlas, por supuesto, que haya algo en las mesas para comer, que haya algo para cocinar en la cocina para alimentarnos, por supuesto que sí. Necesitamos todos que haya un vestido decente para que todos nos vistamos, claro que sí. Pero necesitamos también una luz de sabiduría que nos oriente en la vida. Esa es la palabra del Señor. Y no tengamos la actitud orgullosa de despreciarla. Mientras tenga plata y mientras todo marche bien, ningún problema. La palabra de Dios obra, porque solamente vale mi propia palabra. Un Dios que alimenta con alimentos desconocidos y que en Jesús nos regala el más alimento precioso. Ese sí totalmente desconocido para ellos, Jesús, que se convierte y se presenta a sí mismo como el pan vivo que bajó del cielo. No como ese rocío matinal que caía y se volvía esa pequeña masa que ellos podían comer, el maná, que al fin de cuentas era un alimento provisional. Lo comía uno para subsistir y seguir adelante. Pero una vida que tarde que temprano tendría que pasar por la muerte.
Ustedes y yo también un día pasaremos por la muerte, necesariamente, inevitablemente, para allá caminamos. No se alimenta solamente la vida biológica, la necesitamos. Y eso hizo el Señor en el desierto regalándoles maná. Pero ahora Jesús viene a alimentar en nosotros otro tipo de vida. Él se entrega como pan bajado del cielo. Bellísimo, pan vivo bajado del cielo. Es el don que nos ofrece el Señor de su propia sabiduría que toma rostro humano en Jesús y que nos da una luz para orientar nuestra vida de manera verdaderamente humana. Es el don que nos hace cuando se convierte el Señor en nuestro propio alimento y Jesús se convierte para nosotros en nuestro pan. No para alimentar esta vida biológica que se enferma, que se envejece, que un día morirá, pero no obstante eso necesitamos alimentarla y alimentarla bien, sino para alimentar otra vida que Él nos da, la vida misma de Dios en nosotros, solamente nutrida por Él mismo, que se convirtió para nosotros en pan y en alimento. Él es Jesús, el que come mi carne. Miren, aquí no se trataba de comer un pedazo de carne que uno come, el pedazo de carne con el músculo y todo eso. Para la época de Jesús, hablar de carne era hablar de la persona misma. Es comerlo a Él, pero eso significa volvernos uno con Él. Una imagen muy bella que se utilizó desde los primeros siglos. Normalmente el alimento que uno come es asimilado por el cuerpo y eso es lo que nos permite a nosotros vivir. Pero en los primeros siglos un santo se inventó una imagen diferente. Cuando nosotros comemos a Cristo, nos asimilamos a Él. Comenzamos a vivir como Él. Comenzamos a pensar como Él. Comenzamos a amar como Él. Comenzamos a servir como Él. Terminamos siendo asimilados a aquel que se vuelve alimento. Y eso es la Eucaristía. Ese es el cuerpo y la sangre de Cristo que la Iglesia celebra hoy. Vivir de la misma vida del Señor. Es necesario comerlo. Jesús insiste en su evangelio hoy. Si no lo comen, no tienen vida. Miren, mi querida comunidad, en todos los templos de la diócesis diariamente se celebra la Eucaristía, diariamente. Habrá siempre un sacerdote celebrando la Eucaristía en la mañana, a lo largo del día o en la tarde. Y perfectamente uno puede pasar meses y meses sin acercarse a la Eucaristía y sin embargo el pan está servido para mí, está servido para todos y uno puede darse el lujo de despreciar un pan que diariamente se prepara en todo templo parroquial, con la seguridad de que el que no me coma no vivirá. No tendrá esa vida, no solamente esta vida biológica que tenemos que cuidarla, sino la vida que supera la muerte, porque es la vida misma de Dios en nosotros. Y sin embargo, está a nuestro alcance. ¿Hay algo más sencillo que entrar uno a un templo parroquial? ¿Hay algo más sencillo que tener una disposición buena del corazón, que reservar unos minutos en el día para sentarse en las bancas de nuestras parroquias, escuchar la palabra y luego pasar como una familia que comparte el mismo pan? ¿Hay algo más sencillo que eso? No lo hay. Y sin embargo el pan está diariamente ofrecido. El que no me come no vivirá. El que no me come no tendrá esta vida en él. ¿Tendrá otras vidas? Por supuesto que sí. Esta vida biológica. ¿Tendrá otras vidas? Vida profesional exitosa o de pronto vida profesional fracasada. Vida amorosa exitosa o de pronto vida amorosa fracasada. Tendrá otras vidas, pero esta vida plena, que es fuente de felicidad total, no la tendremos. La única alternativa es recibirla y la recibimos en aquel que se convirtió en pan y en comida por nosotros. ¿Hay algo más sencillo que atravesar las puertas de un templo parroquial? Aquí en nuestro municipio de San Gil tenemos 10 parroquias y además de las 10 parroquias hay por ahí algunas capillas. Aquí en nuestras parroquias los sacerdotes van
semanalmente a las veredas, van semanalmente a los sectores a celebrar la Eucaristía. Solamente para cuando haya el cabo de año de alguien que soy invitado y voy, o más bien para reconocer que ahí se está sirviendo el pan que da vida, así como esperamos que nunca falte el pan en ninguna casa y que nunca falte el pan del amor en ninguna casa, que tampoco falte este pan y nunca faltará. Nuestros templos no se cerrarán jamás y estos templos tendrán siempre un sacerdote que estará celebrando con la comunidad la Eucaristía, preparando el pan de vida que solamente Jesús da porque es el mismo. Ustedes y yo nos podemos dar el lujo de despreciarlo como si no fuera nada, o podemos tener la dicha enorme de nutrirnos incluso diariamente de ese pan que da vida. Un pan que produce frutos. Primer fruto, vivir con la vida misma del Señor. El que coma de este pan vivirá por mí. Un fruto que es vida verdadera, no simplemente subsistir en este mundo, no simplemente tener esta vida biológica como la tiene un animalito, como la tiene una planta, que un día también terminará, sino una vida también relacional distinta, unos valores que nos hacen hacer opciones de vida. Eso brota de la Eucaristía, es un estilo de vida lo que brota de ahí. Pero por supuesto, comunión con Jesús. El que me come permanece en mí y yo en él. Jesús en nosotros y nosotros en él. Es una unión total con el que nos hace vivir. Pero miren, es una unión total de vida. Y eso es un rasgo lindo que tiene la Eucaristía. Ese es el encuentro conyugal, esponsal, matrimonial de nosotros como comunidad con Cristo. Aquí hay varias personas que están casadas seguramente por lo católico, y el día en que se prepararon para el matrimonio y cuando los textos bíblicos decían llegarán a ser una sola carne, una unión de existencias por amor, no porque uno termine sometiendo al otro, no porque uno termine anulando a la otra persona, una sola carne. Y eso es lo que pasa en la Eucaristía. Es el vínculo matrimonial con Jesús, que es el esposo, y nos volvemos una sola carne con Él, vivimos de Él, Él vive en nosotros. Eso pasa en la Eucaristía, es una comunión total con Él. Miren que cuando Pablo escribe ese texto de la segunda lectura de hoy, había una práctica en esa época, sacrificar animales a los dioses. Y después del sacrificio, normalmente la gente comía de la carne de esos animales sacrificados y así pensaba que estaba en unión total con la divinidad. Pero cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo, estamos en unión total con Él, porque nos participa su propia vida. Es ese vínculo que ya se vuelve indisoluble. Él permanece en nosotros y nosotros en Él. A uno le pueden preguntar, ¿usted dónde se la pasa? ¿En dónde vive usted? No simplemente el lugar, sino cuáles son los valores que a ti te hacen vivir. Vivir en Cristo y Cristo en nosotros, comunión total. Y el último regalo que nos ofrece la palabra de Dios, bellísimo. Los que comemos el mismo pan, formamos un solo cuerpo. Celebrar la Eucaristía es construir comunidad. Celebrar la Eucaristía es renunciar a la violencia. Celebrar la Eucaristía es renunciar a la injusticia por la cual yo exploto a las demás personas. Celebrar la Eucaristía es reconocernos como hermanas y hermanos de la misma dignidad, donde nadie se siente superior a nadie, ni porque tiene más plata, ni porque tiene más preparación académica, ni porque vive en un barrio más elegante. Es reconocernos que todos somos hermanos. Y por eso comer el mismo pan es formar la misma familia y el mismo cuerpo. Es una exigencia de unidad y eso brota de la Eucaristía. ¿Cómo comencé mi meditación? ¿De dónde viene el hambre y de dónde viene el despilfarro? Y el hambre y el despilfarro normalmente vienen de los actos de injusticia y de violencia. Acaparar, ambición total que hace que yo solamente sea el centro,
acumulo, y si para acumular tengo que empobrecer a otros, los empobrezco. El hambre viene de allá también y el despilfarro viene de allá. Me doy el lujo de desperdiciar lo que a otros perfectamente podría alimentar. Es una existencia antifraterna, es una existencia de injusticia, es una existencia violenta. Y la Eucaristía es todo lo contrario. Es una opción distinta por la fraternidad, por la no violencia, por la justicia. Hay un estilo de vida en aquellos que participamos de la Eucaristía. Qué hermosa celebración la que tenemos hoy. Hermosísima celebración en esta que hoy se llama la fiesta del Corpus Christi. Aquí la celebramos, ojalá seamos muchos los que nos acerquemos hoy en los templos parroquiales a comer el cuerpo de Cristo, y después de la Eucaristía vamos a hacer un acto de devoción hermoso. Vamos a dar la vuelta a nuestro parque principal con el Santísimo Sacramento, pero no como un acto externo, sino reconociendo que este Dios que se volvió alimento es el caminante con nosotros, es el que hace ruta con nosotros, y que jamás nos sintamos abandonados ni en soledad, porque se quedó para siempre con nosotros. Se nos ofreció como pan. Diariamente lo podemos comer en los templos parroquiales. No nos demos el lujo de despreciarlo de una manera tan soberbia cuando tenemos la oportunidad de nutrirnos de aquel que nos da vida y vida verdadera. Contemplemos, les invito en un instante en silencio esta riqueza que la palabra de Dios nos ofrece hoy. Una riqueza maravillosa que nos dice el amor del Señor, que se volvió para nosotros alimento. Él mismo nos alimenta. Permitamos que Él permanezca en nosotros. Procuremos permanecer en Él y desde ahí hacer la opción por estos valores que están presentes cuando Cristo hace ofrenda de su propia vida como pan eucarístico que se nos entrega para que tengamos vida abundante. Oremos un instante en silencio.